Bueno, mis amados hermanos, como comentamos al inicio, la mañana de hoy vamos a estar estudiando en este panorama de la Biblia, libro a libro, lo que es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Una carta pastoral que definitivamente vemos con un énfasis muy interesante. Y de hecho, si lo vemos un poco a manera de introducción, tanto la carta de los Efesios como la carta de los Colosenses son epístolas que tienen una conexión entre ellas y que capaz la epístola a los Efesios tiene una perspectiva un poco más amplia, más general, en sentido del mensaje de Pablo a lo que posiblemente fuera una carta a un grupo de iglesias de Asia Menor. Pero vemos en los Colosenses una conexión directa con la misma idea que el apóstol Pablo quiere transmitir a las iglesias de Asia Menor en Efesios, pero aquí con un contexto más enfocado en una iglesia local, en esa justo iglesia local de Colosa. Así que si quisiéramos introducir esta carta pastoral de Pablo, podemos decir lo siguiente: a diferencia de la carta a los Efesios, Pablo escribe su carta a los cristianos, y póngale un énfasis ahí, en Colosas, para confrontar una herejía bastante específica. Parece que algunos estaban enseñando a jóvenes, a esta iglesia joven, que la vida del cristianismo no era suficiente con lo que habían aprendido, sino que necesitaban otras cosas, necesitaban agregar elementos adicionales a su convicción de fe. Específicamente esto lo podemos ver en los capítulos 2 y en el versículo 8 vemos lo siguiente que dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esta carta, como mencionábamos al principio, tenía ese matiz importante, pero también específico. Y si lo comparamos con la carta a los Efesios, mientras tiene un mensaje más general, este está más concentrado en justo lo que acabamos de leer, en cómo el apóstol Pablo quiere abordar de manera puntual una práctica que estaba tomando, como dicen, fama, ganando terreno en medio de la iglesia, y es el agregar a la cosmovisión de fe cristiana, a la perspectiva de fe de esa iglesia joven, puntualmente los Colosas, elementos adicionales que supuestamente debían complementar lo que ellos habían creído. Así que vemos, a diferencia de Efesios, y siempre es bueno contrastar para tener un poco de idea y perspectiva, a diferencia de Efesios, que vemos un mensaje más específico y un tema más específico. Y si queremos también agregar contexto a lo que es esta epístola pastoral a los Colosenses, podemos decir también lo siguiente: que es muy probable que tanto Efesios como Colosenses se hayan escrito de manera simultánea y hayan sido enviadas posiblemente de manera simultánea a las iglesias, a cada una con ese propósito que decíamos, pero al mismo tiempo. De hecho, si tuviéramos que leer las dos cartas una detrás de la otra, probablemente tendríamos la clara impresión de que Efesios era una carta, como decíamos, general, mientras que Colosenses se ocupaba mucho de los temas más específicos, pero estaba dirigida a las necesidades de la iglesia en particular. A diferencia de Efesios, Pablo nunca visitó a Colosas. Es un punto interesante. Y a pesar de que estaba solamente a 160 kilómetros una de la otra, sin embargo, había sido fundamental en la fundación de la iglesia. Quien Pablo había sido de manera instrumental, clave en la fundación de la iglesia de los Colosenses. Y sobre todo en que Pablo posiblemente fue el instrumento que el Señor utilizó para traer a la fe a Epafras, que fue quien posteriormente edificó la iglesia de los Colosenses. Y en ese sentido, al igual que a los Efesios, Pablo escribe una epístola mientras estaba posiblemente en Roma alrededor del año 60 después de Cristo, y esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 3 y 10 y 18. Entonces, hermanos, si quisiéramos un poco bosquejar
cómo podríamos leer esta epístola pastoral, podemos decir lo siguiente. Primero, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 14 son la introducción. Luego el capítulo 1, versículos del 15 al 20, aquí se ve un tema, y es el tema de Cristo es suficiente para obtener nueva vida. Luego en el capítulo 1, versículos del 21 a 23, vemos la reconciliación de los colosenses con Dios. Y en el capítulo 1, los versículos del 24, 2 al 3, que vemos la labor del apóstol Pablo por el evangelio. Luego en el capítulo 2, versículos 4 al 23, las alternativas mundanas y sus peligros, para luego continuar en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, incluyendo el 6, cómo debemos vivir una vida nueva en Cristo. Y por último, ya finalizando el capítulo 4, los versículos del 7 al 18, observaciones personales y saludos finales. Podemos decir que esta es una estructura de bosquejo de esta epístola a los colosenses, y incluso cuando vayamos de manera devocional a acercarnos a esta epístola, podemos tomar esto como una referencia de qué vamos a ver como temas que resaltan en esta carta. Sin embargo, yo creo que lo más importante que vamos a hacer en esta mañana es ver los temas principales de la epístola a los colosenses, los cuales se pueden dividir en dos importantes temas y son los que vamos a desarrollar. Bueno, y de igual manera, también preguntarle al texto qué quiere el texto presentarnos de manera intencional. Y vemos cómo Pablo aborda exactamente las falsas enseñanzas que amenazan apartar a los colosenses de Cristo y trayendo la sabiduría de este mundo. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, en cómo Pablo aborda esa gran pregunta de lo que estaba pasando allí, entonces los temas principales que vamos a desglosar esta mañana son los dos siguientes. Uno, la nueva vida del cristiano proviene de Dios y solo por medio de Cristo. Y dos, la nueva vida del cristiano se refleja en sus relaciones con otras personas como resultado de la cruz, no de sabiduría humana. Y aquí es importante ver cómo ambas premisas de ideas principales del texto nos van a llevar a dos cosas principalmente. Uno, la nueva vida en Cristo, pero que esa nueva vida en Cristo no va a venir por cosas que el ser humano hace. No va a venir por méritos propios, no va a venir por prácticas personales, sino que hay una suficiencia de Cristo en esa aplicación de la nueva vida. Y en segundo lugar, ver cómo definitivamente la cruz tiene un impacto en la vida práctica nuestra y de todo el creyente en sentido general. Habiendo dicho esto, hermanos, comenzamos en primer lugar con la nueva vida en Cristo. Proviene de Dios solo por medio de Cristo. Y cuando vemos este primer punto principal resaltado en la epístola a los colosenses, podemos resaltar que hay dos cosas que se pueden ver de antemano. Y lo primero es que la implicación que tiene la nueva vida. Esa nueva vida proviene de Dios, y no solamente proviene de Dios, sino que es en Cristo. Para nosotros hoy es muy básico, y yo creo que cuando lo vemos decimos, bueno, pero ahí no hay ninguna sorpresa que podamos sacar. Bueno, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, tenemos la verdad revelada, pero siempre recuerden que en estos panoramas tratamos de ver a ellos entonces, qué estaba pasando allá. Y para el contexto de los colosenses, en esa naturaleza de una iglesia post-Cristo, fundamentada en los apóstoles, todos estos mensajes y todas estas ideas de grupos específicos, los judaizantes, los gnósticos y muchos más que podríamos mencionar, tenían una influencia directa en la vida de la iglesia, llevando al punto de que una iglesia joven estaba comenzando a dudar de si lo que estaban abrazando y practicando justamente como vida de fe, como vida de comunión, realmente tenía sentido por sí mismo. Imagínense, para ellos entonces era pensar, esto que estamos abrazando, esto que estamos creyendo y por lo cual estamos viviendo, parece que está aguado, le hace falta algo más. Parece que esto no es suficiente. Sí, se ve bien, vemos cómo tiene un impacto en la vida de las personas, pero no
no parece ser suficiente. Y cuando lo vemos para ellos entonces, nos damos cuenta que lo que estaba en juego ahí era que justo la persona de Cristo. De hecho, fíjense que dice el capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Y para nosotros es evidente, claro, y lo hemos abrazado y no tenemos duda alguna en eso. Pero ellos entonces tenían dudas y fue necesario que Pablo abordara este tema específicamente de la relevancia y la preeminencia de Cristo por encima de todo, por encima de todas las cosas que pudieran ser presentadas, que pudieran ser dichas por grupos específicos. Pablo tenía un propósito y era resaltar la preeminencia de Cristo por encima de cualquier idea humana. Fíjense también que dice el versículo 3 del capítulo 2, y a vosotros que estando que muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Justo ese Cristo que les están diciendo a ustedes y que ustedes están escuchando, que está aguado, que no tiene mucha relevancia, que capaz no es suficiente, les está diciendo ese Cristo, o mejor dicho, recordando, hermanos, el Evangelio, les está diciendo ese Cristo los levantó de los muertos. Ese Cristo los resucitó de la muerte a ustedes. Y en Él está la plenitud. Pero no solamente la plenitud, Él perdonó todos sus pecados. Y aquí vemos en estas dos ideas del capítulo 2 como no solamente hay intención de traer preeminencia a Cristo. Es el Evangelio 101. Es el Evangelio 101. Y a ver, yo creo que si lo pensamos un poco en nuestro contexto hoy, es necesario que siempre recordemos el Evangelio. Es necesario que recordemos siempre el Evangelio. Porque capaz si esto le estaba pasando a una iglesia joven, pero también a las iglesias maduras en algún momento también se les olvida el Evangelio. Y tiene que ser recordado, tiene que ser enfatizado, tiene que ser posicionado nuevamente como lo que es el verdadero Evangelio, el único Evangelio y por el cual nuestros ojos han sido abiertos para salvación. Cristo es la fuente de nuestra vida y su muerte y resurrección es el medio por el cual Dios aplica esa vida a nosotros. Ese es el énfasis de Pablo a los colosenses en esta primera parte. También Pablo escribe, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Capítulo 3, versículos de 3 al 4. Esto es que, mis hermanos, y aquí comenzamos a ver, ya pasamos de esa primera parte del capítulo 2 de Pablo trayendo preeminencia a Cristo, definitivamente, presentándolo como supremo por encima de todo, presentándolo como la única fuente de vida para ellos. Pero aquí comenzamos a ver un poco, ya después del Evangelio 101, comenzamos a ver un poco más de elementos prácticos. Como por ejemplo, en este capítulo 3, versículos de 3 al 4, Pablo introduce esta idea que acabo de leer y presenta ¿qué? La base y el fundamento del bautismo. Esto es el bautismo en términos prácticos y simboliza la razón por la cual nosotros hacemos confesión pública de fe. Ustedes saben que cuando un creyente pasa las aguas del bautismo, allí no pasa nada mágico, allí no pasa nada extraordinario, allí pasa una confesión pública de fe donde un creyente previamente está reconociendo que su fe lo ha llevado a confesar públicamente en quien cree. Entonces eso pasa allí en el bautismo y está sustentado y conectado a esta idea de una muerte, ese símbolo de la muerte al ser sumergido en aguas y luego al salir de las aguas una nueva vida, una manifestación de esa nueva vida. Y ese es parte también de lo que el apóstol Pablo quiere recordar aquí de manera puntual. De hecho, a menudo vamos a escuchar personas que pudieran comentar sobre la conexión que tiene esta idea de Pablo del capítulo 3, versículo de 3 al 4, de la nueva vida, con luego
en la medida en que seguimos desarrollando y leyendo el capítulo 3, la idea de la circuncisión que es mencionado aquí justamente. Fíjense que dice en Colosenses 2, 11 al 12. Pablo compara el bautismo ¿con qué? Con la circuncisión. ¿Pero para qué? Para aclarar una cosa que probablemente en algunos contextos se ha abrazado de manera distinta. Y es el aspecto de qué representa como confesión pública de fe el bautismo y qué representa como confesión pública de fe la circuncisión en el contexto de ellos entonces. Para ellos entonces la circuncisión no solamente era una señal de pacto, era también una confesión pública de fe, porque abrazaban la práctica y esa práctica, aunque no se hacía públicamente, pero sí era reconocida de lo que allí había pasado. Entonces, algunos grupos pudieran entender que el bautismo como señal de confesión pública de fe tiene extensión hoy al contexto de algunos grupos que bautizan a sus niños, lo cual definitivamente nosotros no lo vemos igual, lo vemos más apegado a lo que Pablo está tratando de presentar aquí. ¿Cuál idea, mis hermanos? De que la circuncisión que menciona él aquí, él no le está tratando de posicionar al igual que al bautismo, sino más bien está tratando de diferenciarla, porque ¿qué dice? Y hay un elemento clave aquí que dice, hecha de manos. Entonces, cuando habla de la circuncisión hecha de manos, está refiriéndose al aspecto de la práctica. Pero cuando hablamos del bautismo, lo vemos desde una perspectiva de señal pública de fe, pero que tiene una conexión con un nuevo nacimiento. Como nacimos previamente, nacimos de nuevo, confesamos públicamente esa fe. Y ese nuevo nacimiento, ¿dónde comenzó? ¿Al momento que se sumergió en aguas? No, comenzó en el corazón. ¿Qué le dijo el mismo Jesús a Nicodemos? Era necesario que se naciera de nuevo, refiriéndose a qué, a una conversión que debe pasar antes de manera previa. Entonces aquí este texto de hecho nos sirve mucho para nosotros, a la luz de lo que abrazamos como comunidad de fe, tener un entendimiento práctico sobre ese aspecto de manera puntual. Pero en segundo lugar, ¿qué cosas también importantes vemos en esta idea de la nueva vida en Cristo que proviene de Dios solo por medio de Cristo? Bueno, vemos definitivamente que Dios no solamente da una nueva vida, sino que la da por medio de alguien, no de algo. Y fíjense aquí cómo comienza un poco a verse más claro. En los capítulos que hemos leído, los versículos que hemos leído, esto trae un fundamento de una nueva vida. Y comienza a traer los elementos exteriores que apuntan hacia esa idea de la nueva vida. Una conversión del corazón, un aspecto público de fe, para luego entonces hablar de dónde viene esa nueva vida, por medio de qué, quitando una vez más los elementos humanos que pudieran ser de distracción, porque ¿qué nos pasa a nosotros, hermanos, los seres humanos? Todo lo que nosotros, y desde la perspectiva de la fe, todo lo que pasa en nosotros pasa primero ¿de dónde? De adentro hacia afuera. El cambio comienza adentro. Y en la medida en que ese cambio se va operando dentro de nosotros, vamos a intentar buscar aspectos exteriores que traigan evidencia de lo que está pasando allí. Pero no solamente evidencia, que hagan coherente lo que está pasando allí. Entonces el apóstol Pablo está presentándole a los colosenses, y siempre el contexto nos va a ayudar a entender por qué va, como decimos un buen dominicano, explicándole con chini y limones. Está tomándose el tiempo de explicar desde lo más básico para seguir avanzando, porque era necesario que entendieran que cuando hablamos de cambio siempre comienza adentro. Comienza ese nuevo nacimiento adentro, esa transformación adentro que proviene de Dios, y que hay elementos exteriores que, si bien parecerían complementarlos, pero que no la complementan, sino que la publican, la hacen notoria hacia afuera, pero no vienen a complementar el cambio que ya está pasando adentro. El bautismo no viene a complementar el cambio, mis hermanos. El bautismo viene a anunciar lo que está pasando adentro. Y es lo que Pablo está tratando de hacer, para luego avanzar con la idea de que esto que están viendo aquí proviene solo por medio de Cristo. La preeminencia de Jesús
sobre todas las cosas. De hecho, Pablo dice en el capítulo 2, versículos del 2 al 3, llamando a Cristo como el misterio de Dios el Padre, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Recuerdan que había un tema específico, además de esta intención del apóstol Pablo de ir paso a paso con esta iglesia joven. Ojo, que él no estuvo nunca con ellos, sino que Epafras fue quien fundó la iglesia, pero Epafras fue un hijo espiritual de Pablo. Y al no estar junto con ellos, se toma la molestia de decir, déjame comenzar de cero, dar un paso atrás y no asumir nada. Presenta 1:01 Evangelio y continúa presentando también las cosas básicas del Evangelio, pero también la preeminencia de Cristo, los aspectos exteriores. Pero ¿cuál era la herejía que Pablo quería combatir? La de grupos que se estaban acercando a esta tierna y joven iglesia para decirle, ¿tú sabes qué? No es tan necesario solamente que tú abraces el cristianismo. Es decir, que yo creo que te hace falta algo más. Y aquí también que vemos, hermanos, de manera práctica, la importancia de los pastores. Los pastores en la iglesia juegan un papel importante, no solamente para la predicación de la palabra, no solamente para traer cosmovisión, no solo para edificar, para ayudarnos, también para defendernos de los lobos. Defendernos de aquellos que tratan y que ven en la iglesia ovejas desprovistas de pastor. También ese es un rol del pastor. Aquí vemos a Pablo ejerciendo ese rol de cuidador de las ovejas ante los lobos. De hecho, en el capítulo 2, versículo 4 dice filosofías huecas y sutiles, para nombrar que aquellas cosas que esos grupos estaban tratando de traer a la iglesia de Colosas. Palabras persuasivas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Capítulo 2, versículo 8. El mensaje clave sobre la nueva vida en Cristo se ve claramente en esta intención de Pablo, en ese elemento de Cristo como el protagonista de esta nueva vida. Pero luego, fíjense aquí cómo vemos también otro elemento adicional, es el vehículo. Y se dan cuenta del nivel de detalle que está teniendo Pablo, de irse tan 1:01 que llega al aspecto de ahora no solamente Cristo como el medio por el cual el Señor opera esa nueva vida, esa transformación, esa salvación en nosotros, sino también el vehículo en el cual nos montamos para llegar a ese destino, que es la fe. Pablo advierte sobre la tentación de mezclar filosofías con la fe cristiana, enfatizando que la obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Además, nos anima a vivir según la voluntad de Dios y a reflejar cambios en nuestras relaciones cotidianas. 3 cosas importantes que vemos aquí. Pablo resalta que la nueva vida es un regalo que viene primero de Dios y otorgado a través de únicamente Cristo. Advierte sobre la tentación de añadir cosas para tratar de complementar rituales, religiones diferentes, prácticas, cosas que entendemos que no vienen mal. Y hoy en día vemos en un contexto de una fe moderna, si pudiéramos así decirlo, de un posmoderno, que es la temporada donde estamos viviendo. ¿Qué vemos, hermanos? Vemos que ya hay desafortunadamente personas que no están tan satisfechos solo con Cristo y comienzan a agregar otras cosas, otras prácticas que parecen más del contexto de la vida espiritual, más que del cristianismo como tal. Y aquí no es hacer una cacería de brujas sobre todas esas cosas, sino más bien nosotros como creyentes tener un énfasis adecuado en que con Cristo es suficiente y que nuestra vida de fe y toda práctica que hagamos tiene que estar sustentada, 1, por la palabra del Señor, y 2, por la convicción de que en Cristo estamos plenos. No necesitamos nada más que Cristo. En este contexto, porque también vemos otros extremos que dicen, no, yo tengo a Cristo aquí en mi casa, no tengo que ir a iglesia. En Cristo estoy pleno. No, eso también es un error. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, la suficiencia y la plenitud de Cristo como esos énfasis
de Pablo en esta primera parte. En segundo lugar, y moviéndonos un poquito más rápido, mis hermanos, que es el otro punto principal e importante de esta carta a los colosenses, y es que, y aquí lo vamos a ver un poco más, mucho más práctico de lo que acabamos de ver, y es que la nueva vida en Cristo se refleja en sus relaciones con otras personas como resultado de la cruz, no de sabiduría humana. Pablo le dice a los colosenses que su nueva vida en Cristo debería tener implicaciones reales en la manera en que viven sus vidas y en la manera en que se tratan los unos con los otros. Por ejemplo, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Capítulo 3, versículos 9 y 10. También Pablo escribe: dejad también vosotros estas cosas, ¿cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Capítulo 3, versículos del 8 al 9. Hermanos, esto es clave y sumamente importante para nosotros. La vida del creyente, si bien es cierto que esa operación de Dios por medio de Cristo y en Cristo comienza de manera interna, hay elementos externos que tienen que también venir como el resultado de lo que está pasando allí dentro. Como resultado de todo lo que está pasando dentro de nosotros, hay elementos externos que van a confirmar. Fíjense, y volvemos un paso atrás. El bautismo es una señal, una confesión pública de fe. Digo públicamente por medio de esta acción en que estoy creyendo, pero ya yo he nacido de nuevo. Al menos esperamos que sea así. Que una persona que tiene convicción de que ha sido salvado por la gracia del Señor y que su vida le pertenece a Él, da el paso de las aguas del bautismo, no solamente para pertenecer a una comunidad de fe, sino para confirmarles a todos en quien ha creído. Pero luego hay otras cosas, no vienen a complementar, y fíjense la idea de Pablo, no vienen a complementar, sino son el resultado de lo que ya está pasando. Y que Pablo les está diciendo a los colosenses: está pasando no producto de ustedes, no por sabiduría, no es moralismo, no son prácticas que ustedes están adoptando. Es que el Señor los cambió, el Señor los transformó. Y como resultado se ve en nuestra vida diaria, en los aspectos más prácticos. Se debe ver en esas áreas. Esa nueva vida debe actuar de manera distinta. Fíjense cómo aquí hay palabras que nos dan referencia de la expectativa del autor y del espíritu del autor cuando está escribiendo. Dice: vístanse. Cuando alguien se viste, que pone ropa sobre su cuerpo, lo hace no solamente con el propósito de cubrir sus partes y cubrir su cuerpo, sino también de proyectar algo. Los deportistas, cuando se ponen su ropa de deporte, quieren proyectar que son deportistas, y así sucesivamente. Los hombres de negocios, los médicos, podíamos hacer una lista innumerable, pero definitivamente Pablo está utilizando la palabra vístanse con la intención clara, no de un aspecto exterior, no de una ropa o un atuendo, sino de una manera en la cual todo creyente aspira a ser visto como lo que es, como el resultado de una gran obra de salvación por la gracia del Señor. Vístanse entonces como elegidos, fíjense aquí, como elegidos, santos, amados, con compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Hermano, todo esto es imposible que lo veamos simplemente desde el punto de vista exterior. Tiene que comenzar desde adentro. Son aspectos blandos del ser humano que desde adentro comienzan a verse manifiestos cuando Cristo ha operado en ellos. Soportaos, perdonaos mutuamente sin quejas, así como Cristo los perdonó y vuelve Cristo como el elemento de preeminencia. También ustedes deben hacerlo, y sobre todo vístanse de amor, que es el lazo perfecto. Capítulo 3, versículos 12 y 14. La nueva vida comienza con un ¿qué? Un nuevo corazón.
Y fíjense aquí ese énfasis, porque de los grupos que estaban acercándose a la iglesia de Colosas estaban los judaizantes. Y los judaizantes con sus prácticas querían convencerles de que tenían que hacer cosas adicionales. Y como saben, en el contexto de ellos entonces la circuncisión era como el tesoro de los judaizantes. De los judíos era el tesoro, el regalo que Dios le había dado solamente a ellos. Y perdían de vista que la señal que Dios quería hacer con ellos, ellos entonces tenía un contexto, pero que para la iglesia de Jesucristo esto no era un elemento adicional. Pues la verdadera circuncisión o la verdadera transformación ya la había hecho el Señor en sus corazones. Nuestra nueva vida comienza en el nuevo corazón, con nuevas actitudes, con nuevos enfoques, una nueva forma de pensar y responder al mundo. En el capítulo 3, Pablo brinda orientación a diferentes grupos de personas en sus relaciones claves, centrándose en qué, en la familia. Aquí viene un elemento importante, mis amados hermanos. Yo creo que es muy fácil. Yo siempre lo digo como una anécdota. A veces aquí en el contexto de la iglesia todos somos santos. Todos nos vemos santos. Todos nos vemos, miren, preciosos, inmaculados casi para el Señor. Pero es en la casa, en el día a día donde está el reto. Es en la casa donde está el reto. Por eso la familia va a ser siempre el primer punto de partida para nosotros entender cómo va ese avance del evangelio en nosotros y cómo va esa obra progresiva y continua del Señor en nosotros. Y aquí lo vemos como Pablo lo escribe a los colosenses. Estar sujetos y de hecho abarca todos los grupos dentro de la familia. Fíjense que dice: casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no los desalienten. Es decir, aquí esto aplica para todos, para todo creyente, en su rol de hijo, en su rol de esposo, esposa. Esa transformación que comenzó dentro y que es continua y progresiva y se va viendo en evidencia entre todos, no debe pasar por alto el aspecto más importante, que es la relación primaria de cada uno de nosotros, de nuestras familias, allí en la intimidad del hogar. Nuestra nueva vida en Cristo debería ser evidente de primera mano en los miembros de nuestras familias, pero también hay otro aspecto de lo práctico de esta idea de Pablo que vemos, y es no solamente la familia como núcleo principal, sino luego su entorno, incluso hasta laboral. Fíjense, capítulo 3, versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y en todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Para Cristo al Señor, para Cristo al Señor servís. El capítulo 3, versículos 22 al 24, hermanos, y no le voy a negar que cuando yo estaba preparando la clase, este versículo fue como una daga, miren, que en el pecho. Porque todos en el contexto laboral a veces tenemos, sea como empresarios, como empleados, tenemos a veces incomodidades, tenemos malestares, diferencias con quienes nos emplean. Y a ver, yo creo que es parte del resultado de la caída donde estamos viviendo. Pero que eso no nos puede, y esa es la alerta de Pablo y el consejo a los colosenses y la aplicación para la iglesia. Los aspectos exteriores, y que definitivamente jamás pudiéramos ver todos estos contextos de la familia en las relaciones, incluso en los aspectos laboral, dejando detrás, ¿qué, mis hermanos? La realidad de la caída. En la caída todo ha sido afectado y por eso las cosas suelen pesar un poquito más y ser más incómodas. Entonces, en esa idea, Pablo está diciendo en el aspecto laboral: hagan todo para el Señor.
hagan todo para el Señor. Si su jefe usted entiende que no le está pagando lo suficiente, bueno, hermano, hágalo para el Señor. Si en su proyecto usted es dueño de empresas, si tiene empleados, ustedes entienden que sus empleados no están teniendo un buen desempeño, también hágalo para el Señor. Sea ese jefe para el Señor, sea ese empleado para el Señor, sea lo que sea que haga usted en el contexto de sus relaciones, hágalo para el Señor y no para el ojo de los hombres. Y ya para finalizar, mis amados hermanos, ¿qué hemos visto en como estos dos puntos principales? En primer lugar, hemos visto que hay una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo, ¿de dónde proviene? De la obra de transformación que opera nuestro Señor Jesucristo en nosotros, la cual es un regalo de Dios. Y el instrumento a través del cual esa transformación se manifiesta en nuestras vidas es Cristo Jesús únicamente y nada más. Solo Cristo, solo Él es el que hace que eso suceda en nosotros. Pero también que hemos visto que esa transformación que acabamos de ver con detalles, con uno que otra cosa adicional en el aspecto de énfasis, no viene solo para que se quede en lo interior o que se quede como hoy en día un término que se está cada vez utilizando más, para esa fe privada. No, mi fe es privada. No, mi fe. Y se lo digo de verdad, en contextos laborales estamos viendo cada vez más como dicen, no, yo soy creyente de alguna cosa, pero eso es privado. Pero el cristianismo no dice que la fe debe ser privada, el cristianismo dice que la fe debe ser pública. De hecho, el bautismo es una evidencia de que debe ser pública. Entonces, en esos dos principales ideas que hemos visto, con estos detalles y énfasis mencionados, podemos concluir lo siguiente. La carta de Pablo a los Colosenses nos enseña que en Cristo hemos recibido una nueva vida. Ya que estábamos muertos en nuestros pecados, solo Cristo es suficiente, siendo Cristo la imagen del Dios invisible en plenitud total de Dios. Comprando con su supremacía o comparando su supremacía con todo lo demás como inferior. Nuestra nueva vida fomenta relaciones renovadas, ya que nos acercamos a Dios con paz, deseando conocerle mejor, obedecer su voluntad, también mejorar nuestras relaciones con los demás, dejando atrás los comportamientos negativos. Fíjense que acabamos de leer toda ira, enojo, déjenlo atrás. Adoptando cualidades como la misericordia, la paciencia. Estamos llamados a mantener en esta nueva vida, con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu, lo que se refleja en el mensaje de Pablo a los colosenses. Así que, mis amados hermanos, en esta epístola a los colosenses, ya acabamos de ver ellos entonces, qué Pablo quería llevar como mensaje a ellos. Nosotros hoy, que Pablo quiere también y el Señor quiere que nosotros rescatemos y apliquemos. Lo mismo. Lo único que con el matiz del 2025, con toda la contemporaneidad que podemos ver hoy, hay otros elementos que quizás hoy en nuestra era moderna podemos traer, pero el mensaje principal para los colosenses es el mismo para la iglesia del Señor hoy. Tenemos una nueva vida solo en Cristo y en nadie más. Él es suficiente para nosotros y esa nueva vida tiene que tener una implicación en nuestro día a día. Amén.